Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón. Vamos ahora en este momento a conversar y analizar la situación que se ha producido en base a una aprobación en la Comisión de Constitución de un proyecto de ley polémico que es parte del escrutinio de la ciudadanía, que tiene que ver con, a los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad previo al 2022. No serían más bien pasibles de ese tipo de procesos. No podrían ser procesados, no podrían ser condenados aquellos que antes del 2002 hayan, incurrido en ese tipo de delitos. ¿A quién beneficia? ¿Qué tan constitucional es esta norma que todavía va a ser ratificada o no en el Pleno del Congreso? Estamos acompañados del abogado y ex procurador anticorrupción Iván Montoya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, en principio, ¿qué opina de la aprobación de esta norma en la Comisión de Constitución? De hecho, todavía tiene que recorrer un camino en el Pleno del Congreso, pero es importante en este momento ya empezar a conversar al respecto. ¿Qué tan positiva es esta iniciativa, doctor? Yo creo que es una lamentable iniciativa, ¿no? Yo creo que es parte de varios ya intentos en el pasado de querer brindar algún tipo de impunidad a casos que ocurrieron en la década del 80 y parte de los 90, vinculados a delitos que suponen en el ámbito internacional o crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Creo que ya ha habido varios esfuerzos y sobre los cuales en algunas ocasiones el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre mecanismos semejantes, ¿no? Entonces, mi evaluación primera es considerarla como uno de estos esfuerzos lamentables de intentar cerrar el paso a los procesos que implican indagar la verdad de lo que ocurrió en esa nefasto periodo de la década del 80 y 90, donde el terrorismo causó muchos estragos, pero también las fuerzas del orden causaron también mucho dolor a muchas víctimas, ¿no? Claro, y bueno, los propulsores, los promotores de esta iniciativa, doctor, que han sido, si no me equivoco, el congresista José Cueto y el congresista Rospigliosi de Fuerza Popular, y además una serie de congresistas de distintas bancadas, porque hay que decir que en la Comisión de Constitución han sido varias bancadas las que han apoyado la aprobación de esta iniciativa. Señalan de que hay una serie de documentos o de organismos internacionales a los cuales el Perú se adhirió, el Estatuto de Roma, por ejemplo, y etcétera, en el 2002, y que en base a esa fecha es que antes no podría juzgarse a ninguna persona, por lo que ninguna ley es retroactiva. Es lo que señalan. ¿Qué podría usted indicarnos al respecto, doctor? Efectivamente, existe un principio muy importante, que es el principio de legalidad, y dentro de las manifestaciones del principio de legalidad es que las normas no se pueden aplicar con efectos retroactivos, sobre todo cuando son perjudiciales al procesado o a la persona que se le imputa un hecho delictivo. Sin embargo, hay que aclarar aquí muy bien, en primer lugar, y algunos de los congresistas lo dijeron bien, de los que se opusieron al proyecto de ley. En ninguno de los casos se ha utilizado un tipo penal de crimen de lesa humanidad para condenar a militares o policías por los hechos ocurridos en los 80 y los 90. En ningún caso han sido condenados por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Han Ujú. sido condenados por homicidio calificado en la mayoría de los casos. Y el tipo penal de homicidio calificado ha estado vigente desde 1924, el Código Penal de 1924, vigente hasta 1991, y en 1991 también homicidio calificado para adelante. Por lo tanto, no hay ningún problema con el principio de legalidad desde el punto de vista de la figura penal utilizada y de la pena utilizada. Se ha usado la figura vigente y se ha usado la pena vigente. Por lo tanto, esas intervenciones que decían que se han tipificado con delitos que no estaban vigentes es falso. Ujú. Lo que sí, digamos, la norma o la propuesta o la proyecto pretende también, pretende
intervenir es considerar que hay prescripción para para aquellos casos que hayan ocurrido antes del 2002, de julio del 2002, vinculado a estas violaciones graves de derechos humanos o en algunos otros casos denominados crímenes de lesa humanidad, para esos casos que han ocurrido antes del 2002 y que ya hayan prescrito, ¿no? No se les puede aplicar la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y de Crímenes de Guerra. No se les puede utilizar. Entonces, la norma está hecha para activar la prescripción en estos casos, ¿no? Teniendo como pretexto el que la convención aparentemente entre en vigencia en el Perú en julio del 2002. Pero lo que se desconoce por completo es que los jueces no han utilizado para la hacer sus convención sobre sentencias. imprescriptibilidad de crímenes de humanidad. Lo que los jueces han utilizado en los casos en los que se ha condenado a militares y policías y los que se pretenden utilizar ahora es dos fuentes. Una, o jus cogens, una norma no escrita, pero sí consuetudinaria de derecho internacional, que más o menos está vigente desde el 50, desde los que se aprobaron los principios de Nuremberg, que ante casos como estos, los hechos son imprescriptibles, son intemporalmente perseguibles. Eso es lo que están utilizando, no la convención. Por lo tanto, esta ley yo no sé qué efecto va a tener, porque en ningún caso, hasta donde yo sé, han aplicado la convención, ¿no? Pero y entonces, Y doctor, segundo, sí, pero y dígame. entonces en ese caso, si no se ha aplicado este tipo de herramientas que que usted comenta, ¿quiénes serían los beneficiarios de esta norma a dónde apunta este tipo de iniciativa? Yo creo que de los congresistas hay un desconocimiento de lo que los operadores judiciales han estado utilizando, sobre todo últimamente, ¿no? Y han creído que se ha estado utilizando la categoría de crimen de lesa humanidad para condenar y que han utilizado la Convención sobre Imprescriptibilidad para declarar imprescriptibles estos hechos. Y no, como le digo, es falso. Yo creo que equivocadamente creen que con esto se va a beneficiar una serie de procesos todavía en giro. Fíjense que hay muchos de Fujimori todavía vigentes, vinculados a hechos que internacionalmente califican como crímenes de lesa humanidad, pero internamente son homicidios, internamente pueden ser hasta lesiones graves, en el caso de las esterilizaciones en las que se pretende incorporar a Fujimori, son sobre lesiones graves. Eh, Son tipos penales comunes, como le digo, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos, ¿no? O sea, Todos estos procesos que aún están en giro sí. y producto no solo porque la justicia se retardó y porque es eterna, sino porque hasta el 2000, 2001 aproximadamente hubo constantes obstáculos para que estos hechos se investigaran. Las Fuerzas Armadas negaban información, no se entregaba la fiscalía también estaba absolutamente disminuida, había las leyes de amnistía que intentaron por todos los medios impedir, y eso fue superado el 2001-2002. A partir de ahí se empezaron investigaciones en serio sobre estos casos complejos e históricos para el Perú, ¿no? Ujú. Ha habido desde siempre el mote de que de lesa humanidad sobre Alberto Fujimori, ¿no? Esta condena del 2009, en un apartado, entiendo, señala que han sido crímenes contra la humanidad según el derecho internacional. ¿Cree usted que esa discusión, porque hay un sector que menciona que eso no es así, otro sector que menciona que sí ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, este tipo de iniciativa busca más bien zanjar el debate y decir, bueno, estos aparentes crímenes de parte de ese sector, si es que se produjeron, bueno, no fueron crímenes de humanidad porque se produjeron antes del 2002? Yo creo, fíjese con sinceridad, que el debate ya estaba cerrado. Y creo yo que intentan reabrirlo otra vez más, ¿no? Y creo que la sentencia de Fujimori, la de la Sala Penal Especial, en ese momento presidida por el doctor San Martín, es bien clara en alguna parte. Ellos son condenados por homicidio, él es condenado por homicidio calificado. Y que la utilización de la calificación internacional de crimen de lesa humanidad que calza en estos casos, por la sistematicidad, por el uso del poder del Estado frente a hechos recurrentes,
y porque el sujeto este estaba en la cúspide sobre el cual utilizaba un aparato de poder que era Colina, todo eso fue evidenciado en la sentencia. Sobre esa base, al calificar el hecho que es un homicidio, al calificarlo complementariamente como un crimen de lesa humanidad, lo hacía para otros efectos, no para utilizarlo, no para calificar penalmente su conducta para condenarlo. No se utiliza ninguna pena de crimen de lesa humanidad, se utilizan las penas de homicidio. Se utiliza esa calificación sobre todo para efectos de carácter persecutorio, es decir, para saber hasta cuándo tiene el Estado el tiempo para perseguir estos hechos, para considerar, para que el órgano judicial considere la gravedad de este hecho dentro del marco penal que siempre ha estado vigente para las penas de homicidio. Entonces, es una calificación complementaria para efectos de la perseguibilidad del delito, para efectos de la importancia que tiene el delito, para efectos de no amnistías, para efectos de restricciones en otros campos vinculados a la cooperación judicial internacional, en fin, para todos esos campos es que se le ha calificado no para condenar y no para aplicar una pena, ¿no? Hay que ser muy claro con eso, ¿no? Claro. Hay una Doctor, sentencia del TC, si usted sí. quiere, una sentencia del Tribunal Constitucional, para los que no recuerdan, que dice que el principio de legalidad no alcanza a las normas de perseguibilidad, sino a las normas directamente incriminatorias. Y aquí no se ha vulnerado el principio de legalidad porque se ha usado tipos de homicidio plenamente vigentes en ese momento, ¿no? Claro, en la legislación peruana, ¿no? Exactamente. Doctor, entonces, para entender respecto a los crímenes de lesa humanidad, ¿ha habido algún, o digamos, algún condenado en el Perú por un crimen de lesa humanidad o es más bien un condenado por homicidio agravado, qué sé yo, y más bien el sobrenombre de lesa humanidad es solo, como dice usted, para temas de que nunca prescriben y de la gravedad de los hechos? No es que hay un sentenciado, un condenado en el Perú solo Mm. por delitos de Mire, lesa humanidad. en el Perú lo que se ha realizado simplemente es, como he venido diciendo, los tipos penales comunes, como son los del homicidio, homicidio calificado, lesiones, etcétera. Y complementariamente se ha utilizado la calificación internacional de crimen de lesa humanidad para efectos complementarios de perseguibilidad, cooperación judicial internacional, etcétera. Lo que ha hecho el Perú, en el ejemplo más clásico, como es el de la sentencia del expresidente Fujimori, en la sala penal permanente, no es extraño en el derecho comparado. Yo lo he mencionado en alguna otra vez. En el caso español se ha repetido lo mismo. La Corte Suprema Española ha señalado evidentemente que en el caso Shilingo, que esta persona ha cometido delitos comunes vinculados a homicidio, secuestro, etcétera, pero que en el ámbito internacional califican como crímenes de lesa humanidad para efectos de no contabilizar el tiempo para la perseguibilidad, ¿no? Para no entender que existe prescripción en estos casos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hemos hecho aquí no ha sido diferente a lo que ha hecho España, y lo que yo terminaba diciendo era que en España, evidentemente, nadie cuestiona que sea un país que no respeta el principio de legalidad o de seguridad jurídica, ¿no? Tiene encima al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como nosotros a la Corte Interamericana, y esa sentencia ha quedado incólume, como esperemos la nuestra en el caso del expresidente Fujimori quede igualmente. Y dado estos antecedentes, esperaría que el Congreso, con mayor conocimiento y mayor información, pueda entender que este proyecto de ley es un despropósito, ¿no? Claro, doctor, también ha mencionado usted que digamos, podría presentarse una demanda de inconstitucionalidad si es que el Pleno ratifica esta norma y ¿qué espera usted del Tribunal Constitucional? Digamos, ha tenido ciertas Sí, actitudes. Sí. yo lo que le decía era que este era un tema que siempre hemos considerado cerrado de miles de formas, que este es otro intento por reabrirlo. Sin embargo, la particular es que probablemente, si es que, espero no ocurra, el Pleno del Congreso apruebe este proyecto de ley y no hay observación del Ejecutivo y el Ejecutivo lo promulga, va a ser sujeto de una demanda de inconstitucionalidad. Es muy probable por cualquiera de los actores que están legitimados a plantearlo. Y esto va efectivamente a tener una posición del Tribunal Constitucional. En este tipo de temas, yo no espero
una actuación conforme al derecho internacional por parte del Tribunal Constitucional. Ninguna. Ya ha demostrado claramente que le importa muy poco o nada los estándares vinculados y el derecho internacional que nos vincula, ¿no? Se deja guiar por criterios propios internos, desconociendo que el Perú también tiene como parte de su derecho el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y que, en fin, esperaremos hasta que haya una reconfiguración nueva, una serie probablemente de pronunciamientos internacionales que nos vayan aislando del mundo internacional y vayamos, como ya creo, estamos conduciéndonos a la condición de un país como Nicaragua, Venezuela, en fin, lamentable, ¿no? Hasta la espera de una reconstitución democrática por enésima vez, ¿no? De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Ha sido el doctor Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, comentando la última decisión en el Congreso, específicamente en la Comisión de Constitución, ha aprobado una norma que indica que aquellos procesados y condenados por delitos de lesa humanidad antes del año 2002 no pueden, valga la redundancia, ser ni procesados ni condenados por ellos, porque justo en esa fecha, a mediados del 2002, el Perú suscribió y se adhirió a una serie de tratados internacionales, por ejemplo el Estatuto de Roma, donde justamente ahí se configura los delitos que incurren en lesa humanidad. Antes no existía, no estaba tipificado, no existía este delito en el Perú. Sin embargo, el doctor Montoya nos ha comentado, por supuesto, de que los delitos en la legislación peruana que son parte del cobertor de lesa humanidad son, por ejemplo, homicidio agravado, que sigue existiendo y existe desde hace muchísimo tiempo, antes del 2002. Entonces, ha acusado más bien un desconocimiento del Congreso de proponer ese tipo de iniciativas. Vamos a seguir abordando este tema, desarrollándolo, porque por supuesto tiene mucho más para debatir hasta cuando el Congreso decida agendarlo en el Pleno y aprobarlo o no. Así que estén atentos a la información en Perú 21 para seguir desarrollando estas y otras informaciones.